Estamos preparados, estamos, parados, enfrentando esta posible situación, ya con una semana, la semana que viene, que sería la última semana que tiene el gobierno para hacer el veto, esperándolos con un plan de lucha, 3 días de jornada de protesta que vamos a realizar en cada país, en cada provincia, en cada universidad, de acuerdo a la metodología que cada universidad decida, en función de su realidad. Nosotros el día martes acá en la Universidad de Buenos Aires estamos haciendo un abrazo simbólico al Hospital de Clínica, que es el hospital emblemático de nuestra universidad, donde todos los trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, vamos a salir a la calle en forma masiva a abrazar el hospital, que es abrazar la universidad. El miércoles tenemos una jornada en el Consejo Superior pidiéndole al Consejo Superior de la UBA que se expida en contra del veto y apoyando la ley de financiamiento universitario. Y el jueves, en todo el país, vamos a hacer 24 horas de paro sin concurrencia en los lugares de trabajo para expresar el descontento ante el veto y la claridad de que estamos de pie dando la pelea, ¿no? Y esperando a ver ese veto, y seguramente el día martes a la tarde, este próximo martes, a las 6 de la tarde, en el Consejo de Rectores, en el CIN, va a haber una conferencia de prensa entre rectores, los gremios docentes, no docentes, los estudiantes, para anunciar, fijar la posición y probablemente en esa conferencia anunciar la fecha de la marcha en caso que haya veto. Como decimos, si hay veto hay marcha, y ahí fijaremos el día que haremos la gran marcha universitaria, federal como la otra vez, y que esperemos que cuente con el respaldo del conjunto del pueblo, y volveremos a mostrar a este gobierno cuál es la posición, y de ahí, con esa marcha y con la gente en la calle, esperar que el Congreso de la Nación consiga los 2/3, que ya lo tiene el Senado en forma holgada con la aprobación del proyecto de ley, con el que es ley, y esperando que el diputado haga lo mismo y que esto se transforme en ley. Así que estamos de pie dando la pelea. Te hago 2 preguntas, Jorge. Una, ¿hay algún tipo de contacto, aunque más no sea extraoficial, entre algún sector de la Cámara de Diputados con los gremios universitarios? Y la segunda, ¿qué dice la CGT? Sí, mira, primera pregunta. Sí, hay un contacto permanente. Nosotros, cuando se discutió en el Senado, estuvimos reunidos con prácticamente casi todos los bloques de senadores, y bueno, y ahí tuvimos la respuesta importante de que casi el 90% de los senadores de nuestro país votaron afirmativamente la ley de financiamiento universitario. Y ya empezamos esta semana a hablar con diputados de distintos bloques. Ya el martes, por ejemplo, tenemos a las 2 de la tarde una reunión con diputados del bloque del radicalismo, que es importante y central en esta discusión. Y que está dividido ahora. Bueno, ahí nos vamos a juntar con Dania Tabela, que es la que presentó el proyecto original, que se aprobó en el Congreso, y con otros diputados, y lo hacemos también seguramente en la semana con el bloque de Unión por la Patria, con los bloques de cada sector y de cada provincia también. ¿Los libertarios tienen interés de recibirlos? No, con los libertarios no tuvimos reuniones, no, en ningún momento. Sí nos reunimos con gente del PRO, y que senadores del PRO en el tema de la ley votaron a favor del proyecto. Yo personalmente estuve reunido con la senadora acá del PRO por Capital Federal, que en la charla que tuvimos se comprometió a hacerlo y después lo hizo y lo votó. Es muy difícil que un diputado de la Nación, que un senador de la Nación, que entiende obviamente de qué se trata, vote en contra de esta ley, porque... Pero lo hicieron con jubilado, Jorge. Lo hicieron con jubilado, que es una barbaridad total. Pero esta ley que nosotros vamos a discutir ahora no tiene un impacto, pero ni siquiera importante, ni siquiera mínimo en lo que es el presupuesto de este año 2024, porque alcanza el 0,14% del Producto Bruto, pero que de acuerdo a cuándo se entre en vigencia, vos fíjate que ya el año está avanzado. Ya casi terminado, sí. Ya casi terminado. Si tenemos la suerte de que, si tenemos la mala suerte de que este gobierno vete la ley y después se trata en el Congreso y el Congreso la consiga los 2/3 y entre en vigencia, esto va a ser en octubre, con suerte. Y si es en octubre, va a regir a partir del 1 de noviembre. Por lo tanto, todo lo que la ley marca, que es el 0,14% del Producto Bruto, se va a hacer por 2 meses nada más. Claro. El aumento salarial, que no es un aumento, la recomposición salarial de casi el 60% de la pérdida, no es que la vamos a cobrar retroactivo a enero y que perdimos el 60%, que fuimos perdiendo mes por mes.
va a ser a partir del mes que se aplique. Por lo tanto, vamos a tener una composición importante, pero solamente por 2 meses. No es retroactivo, digamos. Claro, no es retroactivo, entonces el financiamiento es menor. Eso está bueno aclararlo, bueno aclararlo, sobre todo para todos los compañeros, trabajadores no docentes que deben carecer de esta información. Claro, no es que se van a reunir con un dinero de todo el año. No, va a ser que, bueno, que está bien, lo justo sería eso, que nos den todo lo que nos hicieron perder durante todo el año, pero sabemos que eso es imposible. La ley lo que marca es a partir de que se apruebe para adelante. Es importante, pues si nuestro salario de hambre que tenemos lo podemos recomponer un 50, un 60%, bueno, es un alivio por lo menos. Ahora, después se discute el resto, del 2025 en adelante, en la ley de presupuesto que presentó el gobierno. Que es la mitad. Tipo de debate, que es la mitad. Que es la mitad. El presupuesto que pidieron los rectores. Pero bueno, es otra discusión. Pero esto, para salir de este pantano, entonces no es un problema de falta de dinero, de falta de plata. Es un problema de decisión política contra la universidad. Claro, entonces, ahí está el tema. El argentino tiene que saber es que se avanza contra la universidad pública por decisión política y no por una excusa de falta de dinero, de falta de presupuesto, de déficit cero o lo que se quiera plantear. El modelo de país que el gobierno tiene en mente y que te lo expresa permanentemente es el país de principio del siglo pasado, principio del siglo XX, ese país agroexportador donde no existía la ciencia, la tecnología, donde no había industria, desarrollo industrial. Bueno, en ese país de principio del siglo pasado no existía la universidad que hoy conocemos, porque nuestra universidad que hoy conocemos es la universidad que se fundó a partir de la reforma universitaria del año 18 en el gobierno de Irigoyen, que se acentuó todavía mucho más en el gobierno de Perón a partir de la gratuidad de la enseñanza, la ley de gratuidad de la enseñanza que se puso en vigencia a partir del año 1949, y de las universidades que se crearon, más de 25 universidades que se creaban en nuestro país, en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina. Entonces, claro que Milei debe haber encontrado los recortes de los apuntes de aquel comienzo de siglo, pero se olvidó todos los libros que había después de la reforma universitaria. Claro, entonces en ese país esta universidad no existía. Entonces para ese modelo de país agroexportador, a eso no le hace falta esta universidad, no la quieren. Te digo mal, la combaten porque la universidad, ¿qué es lo que hace? Forma seres pensantes, seres que pueden discutir, divergir ideas, que se forman, que se capacitan, y esa clase de gente, esa clase de pueblo, esa clase de personas, a eso no le conviene, porque para implementar este plan de ajuste, este plan que excluye a la mayoría de la sociedad, no le conviene tener un pueblo preparado. Entonces, por eso la combaten. Te doy un ejemplo para que se entienda bien. La Administración Pública Central, hoy por hoy, que tiene sueldos de hambre, que tiene un ajuste también brutal como lo tenemos nosotros, ha tenido un 20%, o sea, los trabajadores de la administración pública, afiliados a ATE y OPCN, que la están pasando muy mal y que es muy justa su pelea también, han tenido un 20% de aumento salarial mayor que lo que hemos tenido los trabajadores universitarios. Claro. Entonces, un médico, mira, para que te des una idea, último ejemplo, un médico, nosotros tenemos el Hospital de Clínicas, hablábamos recién, acá en la Universidad de Buenos Aires. A principio de año, en enero, un médico universitario del Hospital de Clínicas cobraba un 30% más que un médico de cualquier hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy los médicos del hospital público cobran más que los médicos del Hospital de Clínicas. Claro, ahí está la cuenta. Esto demuestra que el ajuste tiene que ver con la universidad, más allá del problema general, es con la universidad. Y la otra es la estigmatización que están haciendo del sistema público autónomo de la Universidad Argentina. Claro. Porque vos escuchás al presidente Milei, la descalifica permanentemente. Escuchás a los diputados y senadores, muchos libertarios, la descalifican permanentemente. Así fue como se empezó a descalificar a personalidades, al sistema universitario, antes del golpe cívico-militar. Por supuesto. Fíjate que la universidad nuestra ha dado 5 premios Nobel. El 80% de los... Casi el 80% de los presidentes de este país salen de la universidad pública. Los principales CEOs, como se dice ahora, de las empresas privadas más grandes de la Argentina, han estudiado en la empresa pública, en la universidad pública. Claro. ¿Entendés? Y este gobierno, el presidente lo dice, yo vine a dinamitar el Estado. Sí. El Estado es la universidad pública. Lo está destruyendo. Lo está destruyendo. ¿En qué país puede
pensarse que no existe la obra pública. Cuando uno piensa en la obra pública, eso capaz que quieren decir, sí, las rutas que se han hecho con sobreprecio, que algunas no se terminaron, toda esa historia. Pero la obra pública es la que hace las cloacas en los barrios carenciados, la que hace un camino, pero también hace un hospital, es la que hace una escuela. Pero perdón, la obra pública la licita el Estado, pero siempre hay una empresa privada que lleva a cabo la obra pública. Y la empresa privada, junto con algunos personeros de la clase política, son los corruptos, pero no el Estado. Pero no el Estado. Pero bueno, Exacto. Terminemos con lo corrupto, terminemos con esas empresas, pero no podemos terminar con la obra pública. Claro. Porque no hay país viable que no tiene obra pública. O sea, no puede ser que no se pueda arreglar un hospital, que no se pueda arreglar una escuela, que no se pueda hacer un camino donde se necesite, que no se haga una cloaca en un barrio carenciado. No se puede vivir en un país, en ningún país del mundo no existe la universidad pública. En las grandes potencias, países desarrollados como Estados Unidos, Europa, el porcentaje del presupuesto en obra pública es altísimo. Y lo mismo lo es en la educación. Lo mismo otro lo es en la universidad. Lo otro que hay que tener en cuenta, Argentina, ya desde hace algunos años, está en la élite de los países que colocan satélites. Claro. Y esos personajes que no aparecen porque siempre son anónimos, esos científicos nuestros del desarrollo aeroespacial, se formaron en nuestras universidades públicas. Exactamente. Los grandes científicos de este país, que están a primer nivel de cualquier científico en el mundo, se formó en la universidad pública. El otro día escuchaba a un exministro de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Nación que contaba que el segundo reactor nuclear más importante que existe hoy en el mundo se hizo en la Argentina y fue exportado a Australia, uno de los países con más desarrollo que hay. Claro. O sea, nosotros le exportamos, no exportamos solamente carne y trigo, exportamos ciencia y técnica y tecnología. Al primer nivel. Bueno, todo eso se forma en la universidad pública. Y a este gobierno parece que eso no le interesa, no le quiere, no le importa, porque ellos piensan que a lo mejor lo que se necesita se importará de afuera y seguirán con el país agroindustrial que imaginaron y que siempre quisieron y nunca quisieron perder, y que a partir del radicalismo, del peronismo, obviamente eso entró en discusión y tuvimos otra Argentina, más allá de los errores que cada sector político puede haber cometido, ¿no? Jorge Anró, muchas gracias, Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, porque son los que nos permiten llegar al conjunto de la sociedad y ganar esta pelea, que se la va a ganar con el consenso del pueblo, y para tener el consenso del pueblo necesitamos a ustedes que difundan toda esta realidad y que la gente se entere y pueda a partir de ahí decidir.